Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con gran gusto al señor director general del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. En una jornada que puede señalarse como histórica, en atención a que, más allá de que habrá otros temas que consideraremos con Pablo Álvarez, hay uno que nos convoca a esta hora, precisamente donde ya había como expectativa, como una vigilia de aquellas personas interesadas en inscribirse para los casamientos de personas del mismo sexo, para aplicar la ley de matrimonio igualitario, reglamentada ya, ¿es cierto? Firmada por el ministro la semana pasada y en el correo de la semana por el presidente de la República. Bien, un momento donde se reivindica aquello de la agenda de derechos. En este caso es la finalización del proceso que generó o que se generó a partir de un debate que comenzó hace mucho tiempo en materia de igualar en derechos a las personas, en este caso con respecto a contraer matrimonio, y a partir de eso la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación y Cultura a partir de la Dirección General de Registro Civil, que es quien lleva adelante este trámite institucional en el cual dos personas consuman su afecto. Exactamente, bueno, bajo aquel precepto de más derechos para más gente, de eso se trata. Y a todos en igualdad de derechos, digamos, ¿no? Más allá de cuál sea la situación, que no haya una razón porque la ley desconozca para que dos personas puedan tener la misma cantidad de derechos y en las mismas condiciones, y en este caso que dos personas, cualquiera sean ellas, puedan efectivamente contraer matrimonio. Personalmente, ¿cuál fue, porque fue naturalmente una discusión, un debate polémico, como otros que consideraremos más adelante, pero en este caso, ¿cuál fue aquella inquietud, aquella preocupación de quienes se oponían a la iniciativa que más les llamó la atención? Creo que había una diferencia muchas veces entre el papel que se le asigna al matrimonio desde el punto de vista religioso y la definición o el emparentamiento con respecto al papel que cumple el Estado en el reconocimiento de ese matrimonio. Sí, el concepto debería ser ese en todo Exactamente, caso. entonces creo que allí es donde estaba fundamentalmente el debate más inteligente, para decirlo de alguna forma, ¿no? Después me parece que hay un conjunto de elementos más bien que tienen que ver con la subjetividad, la discriminación, los prejuicios que no vienen al caso a comentar. Sobre ese debate más inteligente, ¿usted entendió en algún momento que había cierta dosis de razón en quienes entendían que tal vez el concepto era equivocado? Sí, absolutamente. Creo que el debate justamente parte del reconocimiento de que el otro, en última instancia, para sí mismo tiene razón. Y lo que importa en este caso es construir una razón colectiva en el espacio público. Hay quienes creen en la institución del matrimonio, ¿sí? Y hay quienes entienden que ese derecho debe ser ejercido a partir del reconocimiento de la diferencia que existe entre los sexos de las personas, fundamentalmente de una visión con un fuerte énfasis religioso. A veces quienes pueden no profesar una religión son herederos de ese pensamiento y en ese caso entendían que no era correcto o no era natural que dos personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. Otro espacio de reflexión en el país entiende que lo natural en última instancia es el amor y que la diferencia no puede estar en el trámite que el Estado acepte, y por lo tanto si dos personas se quieren y entienden que el matrimonio como institución expresa el formato por el cual quieren corresponderse mutuamente, lo tienen que poder hacer. Bueno, está lo afectivo, también los derechos civiles que se asumen. Sí, en ese caso hay, bueno, un poco en el mismo sentido, ya menos religioso y más vinculado al papel del Estado. Yo creo que son dos personas y que en ese sentido tienen el derecho a poder contraer los vínculos que en última instancia desencadenen otro conjunto de derechos, ¿no? Conceptualmente, Pablo, ¿la Constitución no marcaba también una necesidad de revisar el concepto ese del matrimonio? Sí, pero también hay que analizar las normas a la luz del uso real desde el punto de vista formal. Es decir, la expresión que la Constitución podría realizar con respecto a esta institución se entiende a la luz de la fecha en la cual de alguna forma fue escrita. La nuestra es una Constitución bastante rígida, eso hace que haya sido muy difícil a lo largo del tiempo modificarla, y las bases que sustentan fundamentalmente la Constitución del 67, la de 1830, con la modificación del principio de siglo. Y por lo tanto no creo que sea necesario, ni que sea un atentado a la Constitución y que se esté violentando la Constitución, avanzar en este tema a partir de la legislación. Bien, usted mencionaba que hubo un debate por lo alto con este tipo de fundamentaciones, argumentos muy respetables, y otro del que no quiere ni siquiera hablar, aquel vinculado a la discriminación. Sin embargo, persiste. Seguramente hoy habrá voces en contra de lo que comienza a transitar el país como derechos para más gente. Claro, no es que no se quiera hablar, es que de alguna forma creo que denigra a la persona que lo emite. En ese sentido considero que ese tipo de comportamientos absolutamente prejuiciosos
¿Tiene derecho la persona a opinar? Sí, tiene derecho cada uno de pensar y de emitir su opinión y su juicio, pero creo que no aporta en absoluto al debate. Me parece que ese tipo de comentarios, ese tipo de razonamientos no generan nada positivo a la sociedad. Creo que la diferencia y el conflicto es la parte fundamental de un régimen democrático y no el consenso. Creo que el conflicto es la parte fundamental, pero el conflicto que suponga la posibilidad de superar a partir del pensamiento y la reflexión colectiva, no a partir del prejuicio y la discriminación. Una discriminación que persiste en Uruguay en varias áreas. De hecho, usted sufrió, ¿no? Un acto, un caso, digamos, de discriminación por portación de pinta, digamos. Sí, pues, es probable que haya sido efectivamente por eso, pero en el fondo creo que se avanza, ¿no? Y a partir de la posibilidad de que cada uno conozca los derechos que tiene y que quienes de alguna forma pueden hacer valer también un derecho, en ese caso una fuerte oposición entre lo que puede ser el derecho de dejar entrar y el derecho de entrar. Claro. Lo más importante es que se genere un debate y lo más penoso es que lamentablemente siguen sucediendo, ¿no? Vamos a recordar el incidente. Usted pretendía ingresar a un local bailable, digamos, ¿no? En la Ciudad Vieja. Hace años, sí. Hace unos cuantos años. Y bueno, tenía el pelo largo, bastante, ¿no? Y no lo quisieron dejar entrar, digamos. Sí, pasó eso. De última era bastante común que pasara. Usted ya era diputado en aquel momento. Sí, sí, pero no importaba, digamos. No, claro, desde ya, pero también parecía que era la posibilidad de ejercer allí su cargo y no decidió hacer la denuncia. Lo que decidimos fue en conocimiento de la legislación, que no todo el mundo Por tiene, eso, saber que exactamente. existía, incluso dentro del Ministerio de Educación y Cultura funcionaba una comisión, poder hacer una denuncia para que llegara allí. Quizás lo más interesante de ese relato no fue lo que sucedió en última instancia en la puerta del local, sino en última instancia lo que terminó sucediendo en el Ministerio del Interior, que era que no se quería tomar la denuncia y que en última instancia se logró presentar, pero me parece, y eso fue lo que nosotros en su momento quisimos manifestar, más que lo otro, que forma parte de lo cotidiano y que se habilita a partir de un debate, lo que sucedía dentro del Ministerio del Interior, y después por suerte sé que han existido cambios en esa materia y que se ha modificado la forma en que se reciben esa denuncia. Está bien, no fue lo que le determinó la decisión de cortarse el pelo No, luego. eso fue, todo el pelo fue como 6 años después. Exacto. Profesor de taekwondo. De karate. De karate, porque hay diferencias, ¿no? Sí, sí. Importantes. Creo que sigue como Peñarol Nacional, Mire pero usted. la última es en la línea de las artes marciales. Ajá, del karate, bueno, donde lo que hay que modelar precisamente es la técnica y sobre todo el carácter, ¿no? Para jugar con el terreno. Absolutamente. Ajá. Siempre digo que el karate es como una, o las artes marciales en general, como una vacuna, ¿no? Que de alguna forma nos introduce en el cuerpo parte del virus del cual nos queremos cuidar, ¿no? Claro. El karate o las artes marciales creo que hacen lo mismo, de alguna forma maneja una dosis muy pequeña de violencia también para controlar lo que de alguna forma somos como seres humanos, y ahí está el desafío. ¿No vendría por ahí, por ejemplo, la solución, digamos, en esta crisis que tenemos a veces con los chicos, en el estudio? Ustedes ahora están aplicando el ajedrez. Desde el Ministerio hemos emprendido un proyecto de hace tiempo le teníamos ganas, que es efectivamente facilitar y promover la práctica del ajedrez a nivel nacional, sin desconocer la cantidad de instituciones que desarrollan esta actividad. Hoy en el país, las intendencias, clubes sociales, la propia Federación Uruguaya de Ajedrez, a veces, como sucede allí en 18 de julio, casi la Plaza Independencia, el ajedrez callejero, o sea, desde muchos lados se practica el ajedrez y se promueve, y nosotros entendemos que, además de gustar el ajedrez, genera condiciones para habilitar una cantidad de diálogos, y en ese sentido convocamos a casi todas las instituciones que conocíamos que trabajaban para promover un plan nacional de promoción del ajedrez educativo y para la convivencia. Se tiene dos líneas, ¿no? Claro. A nivel de las escuelas y la posibilidad de ocupar el espacio público, porque entre otras cosas el ajedrez genera bastante reconocimiento en la autopercepción de uno, ¿no? Porque Claro. última se entiende que es algo difícil y si lo aprendemos, de alguna forma nos vemos mejor. Es cierto, bueno, pero el karate podría ser interesante también aplicarlo, ¿no? Totalmente, hace 2 años estuve dando clases en una escuela de tiempo completo, obviamente de forma honoraria, y allí había como 300 niños y niñas, y uno ve que se vinculan de forma distinta, incluso las maestras decían, bueno, desde las pocas veces que vuelven caminando al aula. Y creo que sí, creo que la práctica de artes marciales facilitaría en las escuelas y en los centros educativos una cantidad de procesos como tantos otros, ¿no? Pero que sería muy bueno, además de la práctica deportiva y el trabajo físico. Bueno, cuando apretó aquella tecla que subió el video de la profesora Bianchi a Facebook, ¿fue una mala decisión desde el punto de vista de su carácter, en todo caso, desde el punto de vista hasta de esa jugada de ajedrez equivocada? Sí, venía de correr, así que venía despejado y capaz que no tuve la reacción suficiente para pensar que se podía generar lo que sucedió. De todas formas, es un video que estaba en la red social y lo compartí, y me parece que
Hubiera sido mucho más importante generar un debate sobre lo que sucedía, sobre si el director general de un ministerio le correspondía o no, que también forma parte del debate, pero me parece que nos perdimos una gran oportunidad de ver cómo incluso los adolescentes vivencian una cantidad de situaciones dentro de las instituciones educativas, cuando en realidad desde el mundo adulto les estamos exigiendo una cantidad de cosas que muchas veces no estamos dispuestos a valorar. La práctica del karate necesita disciplina. ¿Usted no entiende que también para la instrucción de los alumnos no hay una necesidad a veces de marcar claramente los límites? Sí, igual son dos cosas distintas, Sí, ¿no? De todas formas. por eso. Pero la disciplina también va de la mano del respeto y no es impuesto, ¿no? Creo que es un reconocimiento mutuo. Eso de marcar los límites, por ejemplo. Sí, creo que es un reconocimiento mutuo. Alguien está dispuesto a hacerlo también porque reconoce que forma parte de un proceso. Cuando queda desvinculado un proceso disciplinar de un proceso de aprendizaje, en realidad no parece ser algo que habilite a lo otro. Cuando leyó el diario con el pase de Bianchi al Partido Nacional, ¿qué reacción tuvo? Natural. Me parecía que era algo que estaba sucediendo, un parte del proceso, y aparte, usted vio que en esto de la política los rum anteceden, ya lo había anteceden escuchado. casi siempre a los hechos que toman el Estado público, y además casi siempre son bastante más malévolos que la realidad. En este caso, no por lo malo, sino por el dato que podría estar sucediendo, evidentemente no llamó la atención demasiado. ¿No fue una pérdida para el Frente Amplio desde el punto de vista de una persona que podría aportarle al debate? Mientras ella diga que aporta efectivamente a la discusión nacional en materia de educación, no me parece que sea una pérdida. Hay que seguir encontrando espacios para discutir en materia de educación. Creo que sigue siendo uno de los grandes debes, Sí. sobre todo porque el sistema político le exige para hoy cosas que el sistema educativo no puede resolver para mañana. Claro. Los procesos educativos son de largo plazo. Si mañana, por ejemplo, yo que sostengo que sería importantísimo que se aumentara el presupuesto en educación. Si mañana se le diera al sistema educativo un 1% más del Producto Bruto Interno, esa plata desaparecería en el momento sin generar grandes cambios, porque las ausencias que siguen generando y los avances que se precisan hacen que tal vez la inyección de fondos sea absolutamente necesaria, pero no jamás resolvería la ansiedad que el sistema político tiene, de alguna forma también generado por la demanda social, de encontrar soluciones. Y entonces es importante seguir inyectando presupuesto en materia de educación. Si nos comparamos a nivel internacional estamos por debajo, pero también los impactos no son solamente de materia presupuestal, se necesitan grandes procesos de transformación y de saber qué es lo que se pretende y encontrar esos acuerdos a mediano plazo. Se ha invertido como nunca y se ha malgastado como siempre, podríamos decir. Yo creo que es ¿no? injusto, creo que ¿Sí? se ha invertido como nunca y se ha gastado bastante bien. Lo que entiendo que sucede en parte es esto que estamos hablando recién, por ejemplo, un incremento muy pequeño en materia de salario docente, desde el punto de vista del presupuesto general es una cantidad enorme de plata para el erario público. Y para el docente ¿sí? Y para el docente es un cambio insignificante, entonces es mucho más presupuesto, sin embargo el impacto que se ve, quizás en este caso en el bolsillo del docente, que es la parte del salario, que es el tema que estaba actualmente, no significa grandes cambios, pero mejorar las condiciones edilicias a pesar del escándalo que se armó hace algunos años de la situación de los liceos, que hace 10 años que están, hay empresas que han desaparecido y no cumplen con la responsabilidad que tienen en materia de la construcción. Ese tipo de cosas se han visto, uno sale por fuera de Montevideo y recorre y ve las mejores condiciones en las que están y a partir de esas mejores condiciones las nuevas necesidades que se generan. Lo que sí no genera grandes transformaciones es poner más tiempo adentro de un edificio a un grupo de personas, ¿no? Y para poder llegar a no hacer solamente eso, por ejemplo, pensando la extensión del tiempo pedagógico, implica también mayor presupuesto. Necesitamos una nueva cantidad de docentes, mayor cantidad de edificios. Entonces, ¿cuánto tiempo nos llevaría a formar una cantidad suficiente de docentes para poder tener los docentes en un solo centro y cuánto tiempo nos llevaría poder construir edificios para poder disminuir a la mitad el número de estudiantes en los centros educativos actualmente? Pensemos, y ese es el tiempo mínimo necesario para exigirle al sistema educativo que dé respuesta. Bueno, después, si le parece, nos detenemos en estas propuestas que avanzan respecto a la necesidad de multiplicar esta gestión de liceos públicos, pero administrados por el sector privado, ¿no? El caso del Impulso, del Jubilar y de algún otro, pero de eso nos vamos a ocupar en un minuto. Ahora el contacto con Camila Pires en nuestro móvil satelital, que está allí en el registro civil, donde hoy se puede decir se vive una jornada trascendente. Creo que es el 12º país en el mundo que comienza a transitar este camino de habilitar el matrimonio igualitario. Cami, buen día. Muy buenos días, Daniel, muy buenos días a Pablo Álvarez. Así es, estamos aquí en el registro civil. Una jornada intensa se vive en el día de hoy porque entra en vigencia la ley de matrimonio igualitario y tal como lo habían anunciado
La pareja de Sergio Miranda y Rodrigo Borda se ha presentado desde las 7:15 de la mañana y ha ingresado 7:30 para ser justamente los primeros en anotarse aquí en el registro civil para lo que es celebrar su matrimonio, una pareja de que está junta desde hace 14 años, entonces hoy el día más que simbólico a propósito de esta entrada en vigencia y este cumplimiento, algo que ya nos informaban, hemos hecho nota desde la semana pasada conociendo un poco su historia y en evidencia o en definitiva lo que significa este acto y con esta... Bueno, Cami, tenemos alguna dificultad, nos están ametrallando el móvil. Acá vamos a corregir esa situación y volveremos contigo más adelante. Entre tanto, seguimos hablando con el director general de Cultura, Pablo Álvarez. Pablo, hoy dejábamos en la necesidad, además de profundizar, pero claro, no nos dan los minutos, otro tema, otro asunto sensible, delicado, y es la posibilidad de que tiene ese matrimonio igualitario de adoptar. Y allí también hay preocupaciones fundadas. Sí, ese es un debate que ya se dio en la legislación anterior, en el periodo legislativo pasado. Creo que los temores responden a lo mismo. Creo que estamos en el mismo escenario de debate, donde de alguna forma la sociedad logra acceder a la discusión de temas que no son fáciles, sobre todo por esta carga de prejuicios y de valores que existen en un sentido y en otro. Los datos crudos podrían demostrar que efectivamente esos miedos son absolutamente infundados. Si vemos la mayor cantidad de niños que pueden ser víctimas de violencia doméstica es en hogares efectivamente donde las parejas son de sexos distintos, más allá de la cuestión estadística, digamos, ¿no? Si lo pudiéramos comparar e igualar y ponerlos como variables que se puedan comparar entre sí, no genera tampoco de que de una pareja homosexual, el niño también tenga una afinidad por el mismo sexo, lo cual tampoco sería malo si sucediera. La mayor parte de personas que tienen o deciden vivir su sexualidad con personas del mismo sexo vienen de orígenes, de hogares heterosexuales, o sea que en realidad las asociaciones de ese tipo me parece que siempre ya podrían demostrar que es un prejuicio infundado. Lo mismo, podríamos ir al reconocimiento de ciertos valores que están instalados en la sociedad, pero yo creo que es un paso que ya se dio y que bueno, que en este caso la posibilidad del matrimonio también habilita a nuevas formas civiles del vínculo institucional. Bien, vamos a escuchar, cambiando, salpicando un poco de temas esta entrevista, vamos a escuchar al padre Gonzalo Emilius, que estuvo aquí hace algunos días destacando lo que es su modo de ver el sistema educativo y valorando lo que ha sido una experiencia notable, ¿no? Que es la del jubilar y ahora algunos otros como el Impulso, que es laico en este caso. Escuchamos a Emilius. En esta Jornada Mundial de la Juventud hubieron cosas que me flasharon la cabeza, que me impactaron muchísimo. Y éramos 3 millones de jóvenes. No había nadie drogándose, no había olor a marihuana, no había olor a porro, no había gente chupando en la calle, Daniel. Eso nos habla de algo. 3 millones, me caminé la Rambla y no olí porro. A mí lo que me preocupa a veces es, ¿vamos a seguir anestesiándonos? A mí lo que me preocupa eso es qué le estamos transmitiendo a nuestros gurises. Cuando miraste el noticiero anoche y supiste de esta media sanción para el proyecto de la marihuana... Yo lo que buscaría es por qué no sancionan alternativas de enseñar y de enseñarnos a divertirnos y a pasar bien y a... Hay que empezar a sancionar un montón de otras cosas. Era el tramo que a Emilio se refería a la marihuana, que es otro de los temas que teníamos para Pablo Álvarez. Si te parece, en todo caso, podemos hablar de este asunto, de lo que acaba de decir a Emilio, porque justamente él decía eso, que puede llegar a haber otra forma de generar vínculos con la juventud que no pase necesariamente por legalizar la droga. Ni que hablar, y que los hay, que existen y que muchos de ellos los realizan los propios jóvenes hoy, cuando vemos cómo se enamoran de la promoción de un proyecto cultural, de una banda, de un grupo de baile, de una actividad deportiva, o sea, existen. Yo creo que lo que nos puede estar pasando también es que siempre hay otra cosa para discutir, siempre hay otra cosa para discutir. Esto que estamos discutiendo no es importante, siempre hay otra cosa más importante para discutir, que es la forma de desconocer casi todo lo que sucede, entonces no avanzamos sobre nada. Creo que no hay que tomarlo exclusivamente de una parte de esparcimiento, me parece que hay un lado de derecho en el debate, en este caso, de la media sanción que se dio el otro día en la Cámara de Diputados. Lo que yo veo que existe sobre la juventud en general en nuestra sociedad, va más allá del entretenimiento, es que no hay un reconocimiento. La mayor parte de las sociedades a lo largo del tiempo siempre han tenido una visión temerosa
de lo que las nuevas generaciones implican. Necesariamente, y parece natural, de alguna forma, es una generación que viene a tomar el lugar que los adultos tienen, por las buenas o por las malas. Y eso sucede en todas las sociedades, sucede de una visión absolutamente competitiva o puede suceder de una visión mucho más cooperativa. Pero en el fondo las nuevas generaciones siempre son vistas con temor. El problema es que hoy tenemos la capacidad de darnos cuenta de que eso ha sido así y podríamos buscar mejores mecanismos de promoción y de encuentro. Hoy uno ve la forma en que las nuevas generaciones son visualizadas y un poco como lo que decía el padre Emilio, ¿no? Se nota como positivo o como raro que no haya olor a porro en la manifestación o en la movida que había con el Papa. No es ni bueno ni malo en el fondo para mí verlo así. Si se divierten de esa forma, me parece, y son 3 días, también me parece bien. Hay que ver qué hacen el resto del año también. Hay que ver qué hacen el resto del año. El presidente salió con la idea de fomentar un plebiscito. Si no se convoca desde la oposición, que es lo que se había insinuado, provocarlo desde el Poder Ejecutivo. ¿Comparte esa mirada? Breve. Bueno, el plebiscito hay que provocarlo a partir de un proceso que está instalado, que es juntar firmas y promoverlo. A mí me parece que la participación de la ciudadanía en el ejercicio, digamos, de la democracia directa me parece que es positivo. Uno puede participar firmando o no firmando, votando o no votando. El presidente lo ha dicho sobre varios temas este mecanismo y se ha instalado y me parece que es positivo. O sea, probablemente yo no salga a juntar firmas para que la ley se modifique si efectivamente sale votada, pero me parece bien y están en todo su derecho. Una de las cuestiones que estuvo muy presente en el debate tuvo que ver precisamente con esa encuesta a la que había aludido en su momento el presidente de la República. Si no me da la encuesta, no lo llevo adelante. Y sin embargo, después prosperó. Todos los que hacen política, de alguna forma, cuando sale una encuesta, es como si saliera la última película de Hollywood, ¿no? Van todos a abrir la página del diario donde lo dice, porque parece ser información relevante para el desarrollo de la actividad de la representación en la política. Pero no todo es una herramienta que había asumido el presidente, ¿no? Sí, no, por eso digo, pero no todo es representación. Y en el fondo uno puede iniciar debates donde esté en minoría, si no jamás hubieran sucedido las transformaciones desde el punto de vista político. Cuando se habla de, por ejemplo, las transformaciones del primer vallismo, si se hubieran hecho encuestas sobre el divorcio, sobre la separación de la Iglesia y del Estado, sobre la legislación laboral, sobre la legislación social, ¿qué hubiera sucedido? Bueno, capaz que a Valle le interesaba cuál era el sentir de la gente, pero entendía que su legislación podía generar cambios positivos en su mirada. En este caso pasa lo mismo, el presidente puede entender que es importante lo que opina la población y no obstante abrir el debate también parlamentario y como tú señalabas recién, si luego el Parlamento avanza en el sentido que las encuestas dicen que contradice las mayorías, hay que ver cómo se compone esa mayoría según los rangos etarios también, se podría habilitar la posibilidad de un plebiscito. Entonces me parece que las encuestas son importantes, el presidente yo sé que las mira, pero tiene una característica la conducción del presidente que me parece que es absolutamente positiva, que es dejar discutir y en última instancia tener la posibilidad de resolver. El globo sonda, digamos, el sistema de globo sonda. Sí. Vamos nuevamente, pero muy breve porque ya se nos acaba el tiempo, con Camila Pires desde el Registro Civil. Cami. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones. Estamos con presencia de Rodrigo Borda, Sergio Miranda. ¿Se han anotado en el Registro Civil? Exactamente, nos acabamos de anotar. ¿La prueba? Tenemos la prueba. Aparentemente, porque no hay nadie en la cola y los juzgados que trabajan de mañana son solo somos la primera pareja del mismo sexo en anotarnos. ¿Qué se siente el día de hoy? Bueno, estamos contentos y la verdad que con la respuesta de ustedes, la verdad que bueno, muy contentos de poder compartirlo y agradecer también porque esto es muy importante para el país, para nosotros en lo personal por supuesto y también para el país. Esto es un día histórico, no por nosotros sino por el país, por la entrada en vigencia de una ley que incluye a todos, que iguala a todos. Es una señal muy importante que está emitiendo Uruguay para el mundo. Esto va a ser visto en muchas partes del mundo y en muchos países donde quizás las opciones de vida no son iguales para todos. No todos tienen la posibilidad, mejor quiero decir, de vivir libremente sus opciones y ojalá esto se expanda para otro. Uruguay creo que es el país, si no me equivoco, creo que es el país 15 en el mundo que tiene ley de matrimonio igualitario. Bueno, ojalá que haya muchos más, porque bueno, para que todos en todas partes del mundo puedan vivir libremente su opción de vida. ¿Para cuándo tienen fecha? No nos dieron No nos fecha. dieron porque tenemos que Tenemos que pagar ser las el publicaciones. y tenemos que volver
El 16 de agosto, 16 de agosto a pedir tenemos que venir a elegir fecha. Nosotros pensábamos que íbamos a tener fecha, pero bueno, no. Queríamos darle la primicia, pero tenemos que hacer un trámite primero. ¿Han saludado? ¿Cómo fue el trámite? ¿Mucho nerviosismo? Acá Muy adentro amable, todo muy amable. Todo el personal de registro, no sabíamos bien. Todo fluyó. Muy simpáticos, muy buena onda. Muchas gracias a la gente de registro fue muy civil rápido. porque realmente nos atendieron bárbaro. Y atendieron muy bien a la prensa, también la dejaron pasar a toda, ¿no? Sí. Día histórico, les agradecemos por estos minutos. Muchas gracias a vos y ustedes a todos por estar. A todos los medios por estar. Muchas gracias a todos, a todos. Las palabras, como ven. La otra cámara, gracias. Sergio Miranda y Rodrigo Borda, que hoy se han anotado en el registro civil. Continúan ustedes de estudios. Bueno, muchas gracias. De esto se trata, ¿no? De exhibir el tema. Es exhibición, no exhibicionismo, porque también allí muchas veces se plantea decir, no tienen por qué andar haciendo esta alaraca. ¿Qué se le responde a la Más gente? alaraca hacen los casamientos de los multimillonarios, que lo vemos por toda parte del mundo, por todas las agencias de noticias. Me parece que a veces también como es extraño de ver, parece que fuese promovido hasta el hartazgo, cuando en realidad uno ve las revistas, la televisión, los programas muchas veces donde se promueve, no esto, un casamiento entre dos personas comunes y corrientes, que de alguna forma lo extraño para el resto sería que serían del mismo sexo, pero me parece que está bien, me parece que también ellos están dispuestos de alguna forma a aceptar la parte de la publicidad porque implica también dar un paso adelante a la discusión, digamos, y romper ese prejuicio, me parece. Bueno, allí está la imagen que estamos recibiendo. Bueno, hoy esta noticia recorre el mundo, seguramente como fue el otro día la media sanción de la marihuana. No nos queda casi tiempo, Pablo, en todo caso seguiremos hablando más adelante. Ojalá. Hay una iniciativa del senador Bordaberry, compartida además por otra cantidad de gente, de decir, hagamos una revolución educativa, multipliquemos los jubilares, los impulsos. ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente en contra. Uno, si analiza la literatura internacional, ese modelo que puede ser exitoso en un lugar acotado, y no estoy en contra de lo que esté operando allí, lo que sí me parece que... ¿Conoces el modelo específicamente? Sí, no he ido hasta el instituto, pero he leído casi todo lo que ha salido. ¿No correspondería en una jerarquía del ministerio? Ha estado el ministro en el lanzamiento, o sea, que mucho más jerarquía que yo, y aparte... Sí, tú, pero tenés como... Dentro del Ministerio de Educación, o en el resto también, digamos, el director general en realidad asume un papel político hacia adentro, ¿no? Digo, después más bien puede ser los perfiles, que haber sido diputado hace que uno asuma otros debates a nivel público. Pero uno ve lo que ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos con las escuelas charter y ya están de vuelta, ¿no? Digamos, eso no ha tenido un impacto positivo en el desarrollo. Si analiza lo que ha sido el modelo finlandés, que estuvo muy de moda durante mucho tiempo, pero muy poco estudiado. Creo que todos hablamos de Finlandia y nadie se puso a leer un libro sobre lo que sucedía allí. Una de las cosas que hicieron fue efectivamente desandar ese camino y salir a debatir con esa institucionalidad de las políticas educativas a nivel internacional. Claro, se empezó a desandar el camino. La doctora Hannah Herz, que es una estudiosa además de este asunto, ha puesto muy de manifiesto el asunto de que se ha desandado el camino, pero porque el Estado estuvo presente una vez más. Exactamente, ¿no? pero en Uruguay el Estado está muy presente. Lo que pasa es que yo creo que esto que hablábamos al principio, y es que la ansiedad de la agenda política en materia de educación es una de las cosas que más mal le hace al sistema educativo en funcionamiento. Podemos estar equivocados, podemos estar en disonancia con respecto a lo que hay que hacer. Lo que no le hace nada bien es que salga cada tanto un actor político a decir, esto es lo que hay que hacer. Primero porque hacer algo en materia de educación lleva mucho... Ahora, cuando todos se pusieron de acuerdo y firmaron un acuerdo, ¿fracasó? No fracasó. Lo que hicieron, se bajaron del tren cuanto antes pudieron. ¿Quién se bajó? El Partido Oro Colorado en primera instancia y el Partido Nacional en segunda instancia. ¿Pero ese acuerdo hoy tiene carnadura, digamos? Ese acuerdo hoy está absolutamente, casi que cumplido. Si uno va punto por punto, donde menos espacio de cumplimiento puede ser en algunos indicadores, hay que esperar que llegue el 2015, porque también se hizo hasta el 2015, claro. Pero si uno tuviera la posibilidad, el documento lo tenemos en el Ministerio, podemos enviarlo para el manejo del cuerpo periodístico. Sí, está bien. A ese acuerdo multipartidario, que fue una cosa muy positiva del presidente de la República actual, se ha cumplido en buena parte, y para el Ministerio de Educación y para el gobierno ha sido una hoja de ruta, a pesar de que el resto de los partidos se hayan bajado, porque ¿cómo hacen para criticar estando arriba del ómnibus? No es posible. Claro, pero el sistema como tal tiene una patología importante, Pablo. Yo creo que sí, tiene una fuerte concentración. Cuando se discutió la ley de medios, yo estaba a favor de hacer desaparecer el Codicen. No logramos en aquel momento esa discusión, pero creo que la línea de análisis va en ese sentido, y creo que hay que apostar a una fuerte regionalización en materia
de territorial, porque hay dos grandes problemas en el sistema educativo, que son dos grandes gráficas a las cuales hay que ver y todos aportar creativamente en ese plano. Uno es lo que yo le llamo la gráfica de la bomba de racimo, y es cómo uno ve por quintiles a medida que avanza la edad, cómo los más ricos se mantienen estudiando y los más pobres caen a partir de los 12 años. Uno ve esa gráfica y se desprende, y hace el mismo daño que una bomba de racimo desde el punto de vista de las desigualdades que genera. Y el otro es la gran desigualdad en materia de acceso a nivel territorial dentro de la educación, fundamentalmente en la zona terciaria, y esto último se está mejorando y uno ve los cambios que está haciendo la Universidad de la República, y eso va a tener un impacto social inmediato en el corto plazo. Bueno, lamentablemente quedan una cantidad de temas, ¿no? Disconforme además con no haber planteado otros asuntos, pero está el tema de la formación docente, que allí hay un agujero importante también. Ese es uno de los plata, ¿no? Medios adecuados y buenos docentes. Claro. Me parece que ese es el gran debate que nos va quedando, y dentro de poco se va a estar enviando al Parlamento justamente y se va a estar votando la nueva institucionalidad en materia de formación docente, que busca, y así lo planteaba la ley... O sea, la Universidad de la Educación, digamos. Exacto, más allá del nombre, porque a veces ese ha sido un debate importante, pero me parece que no es lo sustantivo es efectivamente dar un salto de cualidad y de nivel en materia de formación docente, instalando la parte de la extensión como espacio de reflexión, y sobre todo instalando la parte de la investigación. Y después, cosas, perdón, yo sé que estamos terminando, pero me parece que son dos datos importantes, me parece, a tener en cuenta la formación docente para el futuro. Uno es la preparación que tiene que existir en materia de gestión de centros educativos, y no solamente a partir de el paso del tiempo. Pueden existir buenas ideas con buena formación, y a partir de que se genere, por ejemplo, un nivel de posgrado de la formación de gestión de centros, de espacio de dirección. Y el otro es la formación de los docentes para la educación inclusiva. Me parece que ahí tenemos un gran debe que tiene que ver con las personas con discapacidad, que es un derecho que está plenamente reconocido, y que tenemos que seguir trabajando para que no caiga exclusivamente sobre el docente la responsabilidad de asumir ese derecho. Bien. Tan contundente como fuiste con tu rechazo a las iniciativas como los liceos Impulso y Jubilar, las medidas sindicales que se adoptan, el apagón del Ceibal, por ejemplo. No las comparto, evidentemente, no las quisiera. Nos llegó un material ahora del interior, no compartís esto del apagón Ceibal, y lo teníamos previsto, por ejemplo. Dice, hay profesores que quieren trabajar, y FENAPES dice que no, y no pueden entrar. ¿El gremialismo también necesita otro tipo de formación? Sí, creo que es un avance, creo que ha sido un problema, no sé cuánto tiempo tenemos para reflexionar sobre esto, que es otra de las grandes cosas, pero ha sido un problema para la izquierda en el gobierno, lo digo sin ningún problema. Reflexionar, yo creo que el movimiento sindical de nuestro país es un movimiento independiente, no es el furgón de cola del Frente Amplio, ni el Frente Amplio el furgón de cola del movimiento sindical, pero sin duda la transformación que ha significado políticamente para la izquierda acceder al gobierno ha generado desajustes en los procedimientos mutuos, y me parece que forma parte de la discusión. Yo obviamente no quisiera que estuviera sucediendo el conflicto como se estuvo desarrollando, porque los gurises quedan sin una de las grandes cosas que después vamos a discutir que no tienen. Hubo un acuerdo firmado, un convenio firmado entre las partes, pero entiendo también que los docentes se organicen para reclamar más salario, porque efectivamente si uno compara a nivel nacional y a nivel regional, los salarios son bajos, pero luego eso tiene que estar acompañado por un proceso colectivo de responsabilidad social y una demanda social. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ti. Ni hablamos de política, Un hombre joven que seguramente está por la línea de que haya candidaturas jóvenes en el Frente Amplio, o Tabaré Vázquez está en su edad. No, me parece que lo que tiene que ver es habilitar la mayor cantidad de candidaturas existentes, sin desconocer que se tiene dentro de la fila del Frente Amplio, por suerte, el personaje político de mayor aceptación de los últimos años. Muchas gracias. Por favor, a ti. Pablo Álvarez, director general de Cultura. Pausa y seguimos adelante. Presentó SECOM, primer servicio de compañía. Seguimos adelante en Buen Día, recibiendo con gran gusto al señor director general del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. En una jornada que puede señalarse como histórica, en atención a que, más allá de que habrá otros temas que consideraremos con Pablo Álvarez, hay uno que nos convoca a esta hora, precisamente, donde ya había como expectativa, como una vigilia de aquellas personas interesadas en inscribirse para los casamientos de personas del mismo sexo, para aplicar la ley de matrimonio igualitario, reglamentada ya, ¿es cierto? Firmada por el ministro la semana pasada y en el correo de la semana por el presidente de la República. Bien, un momento donde se reivindica aquello de la agenda de derechos.
En este caso es la finalización del proceso que generó o que se generó a partir de un debate que comenzó hace mucho tiempo en materia de igualar en derechos a las personas, en este caso con respecto a contraer matrimonio, y a partir de eso la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación y Cultura a partir de la Dirección General de Registro Civil, que es quien lleva adelante este trámite institucional en el cual dos personas consuman su afecto. Exactamente, bueno, bajo aquel precepto de más derechos para más gente, de eso se trata. Y a todos en igualdad de derechos, digamos, ¿no? Más allá de cuál sea la situación, que no haya una razón porque la ley desconozca para que dos personas puedan tener la misma cantidad de derechos y en las mismas condiciones, y en este caso que dos personas, cualquiera sean ellas, puedan efectivamente contraer matrimonio. Personalmente, ¿cuál fue, porque fue naturalmente una discusión, un debate polémico, como otros que consideraremos más adelante, pero en este caso, ¿cuál fue aquella inquietud, aquella preocupación de quienes se oponían a la iniciativa que más les llamó la atención? Creo que había una diferencia muchas veces entre el papel que se le asigna al matrimonio desde el punto de vista religioso y la definición o el emparentamiento con respecto al papel que cumple el Estado en el reconocimiento de ese matrimonio. Sí, el concepto debería ser ese en todo Exactamente, caso. Entonces creo que allí es donde estaba fundamentalmente el debate más inteligente, para decirlo de alguna forma, ¿no? Después me parece que hay un conjunto de elementos más bien que tienen que ver con la subjetividad, la discriminación, los prejuicios que no vienen al caso a comentar. Sobre ese debate más inteligente, ¿usted entendió en algún momento que había cierta dosis de razón en quienes entendían que tal vez el concepto era equivocado? Sí, absolutamente. Creo que el debate justamente parte del reconocimiento de que el otro, en última instancia, para sí mismo tiene razón. Y lo que importa en este caso es construir una razón colectiva en el espacio público. Hay quienes creen en la institución del matrimonio, ¿sí? Y hay quienes entienden que ese derecho debe ser ejercido a partir del reconocimiento de la diferencia que existe entre los sexos de las personas, fundamentalmente de una visión con un fuerte énfasis religioso. A veces quienes pueden no profesar una religión son herederos de ese pensamiento y en ese caso entendían que no era correcto o no era natural que dos personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. Otro espacio de reflexión en el país entiende que lo natural en última instancia es el amor y que la diferencia no puede estar en el trámite que el Estado acepte, y por lo tanto si dos personas se quieren y entienden que el matrimonio como institución expresa el formato por el cual quieren corresponderse mutuamente, lo tienen que poder hacer. Bueno, está lo afectivo, también los derechos civiles que se asumen. Sí, en ese caso hay, bueno, un poco en el mismo sentido, ya menos religioso y más vinculado al papel del Estado. Yo creo que son dos personas y que en ese sentido tienen el derecho a poder contraer los vínculos que en última instancia desencadenen otro conjunto de derechos, ¿no? Conceptualmente, Pablo, la Constitución no marcaba también una... Y emitir su opinión y su juicio, pero creo que no aporta en absoluto al debate. Me parece que ese tipo de comentarios, ese tipo de razonamientos no generan nada positivo a la sociedad. Creo que la diferencia y el conflicto es la parte fundamental de un régimen democrático y no el consenso. Creo que el conflicto es la parte fundamental, pero el conflicto que suponga la posibilidad de superar a partir del pensamiento y la reflexión colectiva, no a partir del prejuicio y la discriminación. Una discriminación que persiste en Uruguay en varias... De hecho, usted sufrió, ¿no? Un acto, un caso, digamos, de discriminación por portación de pinta, digamos. Sí, pues, es probable que haya sido efectivamente por eso, pero en el fondo creo que se avanza, ¿no? Y a partir de la posibilidad de que cada uno conozca los derechos que tiene y que quienes de alguna forma pueden hacer valer también un derecho, en ese caso una fuerte oposición entre lo que puede ser el derecho de dejar entrar y el derecho de entrar. Claro. Lo más importante es que se genere un debate y lo más penoso es que lamentablemente siguen sucediendo, ¿no? Vamos a recordar el incidente. Usted pretendía ingresar a un local bailable, digamos, ¿no? En la Ciudad Vieja. Hace años, sí. Hace unos cuantos años. Y bueno, tenía el pelo largo bastante, ¿no? Y no lo quisieron dejar entrar, digamos. Sí, pasó eso. De última era bastante común que pasara. Usted ya era diputado en aquel momento. Sí, pero no importaba, digamos. No, claro, desde ya. Pero también parecía la necesidad de revisar el concepto ese del matrimonio. Sí, pero también hay que analizar las normas a la luz del uso real desde el punto de vista formal. Es decir, la expresión que la Constitución podría realizar con respecto a esta institución se entiende a la luz de la fecha en la cual de alguna forma fue escrita. La nuestra es una Constitución bastante rígida. Eso hace que haya sido muy difícil a lo largo del tiempo modificarla, y las bases que
sustentan fundamentalmente la Constitución del 67, la de 1830, con la modificación del principio de siglo. Y por lo tanto no creo que sea necesario ni que sea un atentado a la Constitución ni que se esté violentando la Constitución avanzar en este tema a partir de la legislación. Bien, usted mencionaba que hubo un debate por lo alto con este tipo de fundamentaciones, argumentos muy respetables, y otro del que no quiere ni siquiera hablar, aquel vinculado a la discriminación. Sin embargo, persiste. Seguramente hoy habrá voces en contra de lo que comienza a transitar el país como derechos para más gente. Claro, no es que no se quiera hablar, es que de alguna forma creo que denigra a la persona que lo emite. En ese sentido considero que ese tipo de comportamientos es absolutamente prejuicioso. ¿Tiene derecho la persona a opinar? Sí, tiene derecho cada uno de pensar.